En Perú hubo un hombre que decía escuchar la voz de Dios. Algunos lo interpretaron como una guía, otros como locura. Pero ¿qué ocurre cuando esa voz ordena matar? En Perú, un hombre dijo haber sido elegido por el mismísimo Creador para limpiar el mundo del pecado. Prostitutas, ladrones, drogadictos y homosexuales. Todos, según él, eran enemigos de la pureza. Su nombre era Pedro Pablo Nakada Ludeña, y durante 2 años se convirtió en la sombra más temida en Perú. Decía ser el apóstol número 13, y su misión, eliminar a los pecadores. Hoy te traigo la historia de un hombre que convirtió la fe en locura, una historia real. Bienvenido al caso de Pedro Pablo Nakada, el apóstol de la muerte. Pedro Pablo nació en el pequeño pueblo de Huacho, Perú, en 1973. Desde su nacimiento, su vida fue un infierno. Su madre sufría problemas psiquiátricos y su padre lo maltrataba cada vez que se alcoholizaba, algo que ocurría muy seguido. Se sumaba que sus hermanas solían someterlo a vejámenes muy humillantes para cualquier ser humano. Además, su madre, una fanática religiosa, lo obligaba a rezar durante horas. A veces, ella lo despertaba a medianoche, lo arrodillaba frente a un crucifijo y le gritaba: «Pide perdón, Pedro, pide perdón por tus pecados». Pero él era solo un pequeño niño. En el colegio, la cosa no era diferente para Pedro, pues los otros niños también se aprovechaban del carácter callado y sumiso del menor. Así que lo golpeaban y jalaban de los pelos. No tenía amistad con otros niños. Me molestaban todo el tiempo, relató. Esas acciones fueron creando un gran resentimiento, en el que en un principio halló como vía de escape el comenzar a maltratar y matar animales, como perros y gatos. Pero esto fue primero, y luego evolucionó hacia otras especies. Él solo tenía 5 años. Y mientras los demás dormían, Pedro se quedaba mirando aquella cruz hasta que empezó a escuchar cosas. Voces que le decían que el mundo estaba podrido, que él debía purificarlo. Los vecinos decían que tenía una mirada inquietante, que podía quedarse observando al vacío durante minutos sin parpadear. Nadie lo sabía entonces, pero dentro de su mente algo ya se estaba rompiendo. Al crecer, Pedro se unió a la Policía Nacional del Perú. Su objetivo, erradicar el mal. Pero su comportamiento era errático. Tenía ataques de furia repentinos, hablaba solo y decía cosas como: «Yo estoy aquí porque Dios me puso». Fue expulsado por mala conducta. Desde ese momento, su mente se hundió en un abismo. Abandonó todo, su trabajo, su familia. Comenzó a aislarse en su casa, rodeado de Biblias, imágenes religiosas y cuchillos. Decía que el mundo estaba dominado por Satanás, que las drogas, el sexo y la corrupción eran señales del fin. Y una noche, mientras rezaba frente a un crucifijo, escuchó la voz que lo condenaría para siempre. «Pedro, el tiempo ha llegado. Mata a los pecadores, hazlo por mí». A partir de ese momento, dejó de ser Pablo Nakada. En el año 2004, comenzaron sus asesinatos. La primera víctima, un drogadicto, el cual encontró tirado en la calle. Pedro sacó su pistola, miró al cielo y le disparó. «Uno menos»,
mencionó. En los meses siguientes mató a más de 25 personas, entre prostitutas, ladrones, adictos, todos caían bajo su purificación. Pero la policía no tenía idea de quién estaba detrás. Los cuerpos aparecían con tiros precisos en la cabeza, siempre con una nota que decía: la justicia divina ha llegado, y se convirtió así en el apóstol de la muerte. En su mente Pedro no estaba asesinando, estaba salvando al mundo. Creía que Dios lo observaba, lo guiaba y lo bendecía, y cada muerte lo hacía sentir más puro. Los crímenes se multiplicaban, el miedo se extendía por Guacho. Nadie sabía quién sería el próximo. En 2006, Pedro fue finalmente acorralado por la policía tras un enfrentamiento. Intentó huir, pero fue alcanzado por un disparo. Cuando lo arrestaron, lo primero que dijo fue: he hecho lo que Dios me pidió. En su casa encontraron armas, Biblias con manchas de sangre y frases escritas en las paredes. El fin está cerca. Soy la espada de Dios. Los impuros deben morir. Los agentes que entraron al lugar declararon que sentían una presencia extraña. Uno de ellos dijo haber escuchado un susurro entre las sombras. Él cumplió su misión. En los interrogatorios, Nakada hablaba con calma, sin remordimiento alguno, sin miedo. Decía que era el apóstol número 13, que los 12 discípulos le habían fallado a Dios y que él había sido enviado para completar la obra. Cuando le preguntaron si lamentaba algo, respondió: sí, no haber terminado mi trabajo. Si salgo libre, continuaré mi misión de limpieza. ¿Cómo lo mataste? Le metí un balazo en la cabeza. A todos les disparabas en la cabeza. Sí, para que no sufra. Yo, si mis padres me hablan, ¿Qué te dicen? que tengo que acabar con toda esa gente. Los psiquiatras diagnosticaron en Pedro esquizofrenia paranoide, pero él insistía: no estoy loco. Los locos son ustedes porque no oyen la voz del Señor. Pasaba horas hablando solo en su celda, rezando, sonriendo. Algunos guardias aseguraron que en las noches lo escuchaban reírse o murmurar nombres de personas que ni siquiera conocía. Años después, la historia se volvió aún más macabra. El hermano menor de Pedro, Víctor Nakada, también comenzó a escuchar voces. En 2016 asesinó a su propia familia, madre, padre, sobrinos. Dijo que Dios le había hablado, igual que a Pedro, su hermano. Los investigadores quedaron helados. 2 hermanos, 2 asesinos, 2 apóstoles. ¿Era una enfermedad genética o algo más oscuro? Algunos creen que la familia de Nakada estaba maldita. Otros piensan que Pedro no estaba loco, sino que realmente había abierto algo que nunca debió abrirse. Es mala, a los 16 años. Yo le iba a matar a mi cuñado. Yo le robé el arma. Yo lo quería matar. A la hora que me estoy escapando por la chacra, me estaban correteando y yo simplemente disparo atrás. Veía pasando el tiempo. Después me vine a Caguarán. Empecé a matar 1, 2, 3. ¿Eres una especie de salvador? Limpiador. ¿Por qué? ¿Eran personas sucias? Sucias, corruptas. Son gente que no debería estar acá, son fumones, homosexuales. A mí siempre de chiquito me de mujer. Tenía mi pelo así, mi pestaña, decía que me pintaban la boca y me sentía mal, me sentía
Y hay un entorno familiar muy hostil, muy agresivo, entonces se forman estas personalidades anormales que clínicamente se denominan los psicópatas. ¿Y qué es un psicópata? Es un ser que no tiene valores, es un ser que no tiene espiritualidad, es un ser que vive para afuera. Hoy Pedro sigue encerrado en el penal a más de 4.800 metros de altura, rodeado de frío y silencio. Pero el silencio no lo acompaña. Dice que las voces siguen ahí, que le hablan en sueños, que pronto llegará el día en que su misión se complete. Algunos guardias aseguran haberlo escuchado susurrar: falta poco, muy poco. Nadie sabe qué significa, pero todos sienten que algo se acerca. Pedro no fue un monstruo común, no mató por placer ni por dinero, mató por fe. Y ese es el tipo de horror más peligroso de todos, porque cuando alguien cree que obedece la voz de Dios, ya no hay razón ni compasión ni límites. El apóstol de la muerte sigue vivo, rezando, esperando, escuchando.